La sed y el agua. La sed y el agua. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están ustedes? Para mí es un enorme gusto recibir a nuestro entrevistado de hoy, al que conozco desde hace muchísimos años, porque de hace tantos años como yo que él está en la política y yo estoy en el periodismo. Y bueno, nos hemos cruzado infinidad de veces. Yo le contaba que hace poquito, cuando se festejó por iniciativa del Partido Colorado los 40 años ininterrumpida de democracia, que es algo lindo, muy bueno de festejar y enmarcar como un hecho importante, yo sentadita ahí, cuando volví a casa digo, pero si yo fui la que estuve peleando por Wilson, entrevistando a cada uno de los presidentes que estaban ahí, la salida de los presos políticos, en fin, tenía toda una historia, pero no, nunca tuve la apetencia de llegar a ser presidenta, ni mucho menos senadora. Bienvenido, ministro de Trabajo, Juan Castillo, que, en fin, te está tocando un tiempo duro, pero necesitabas mucho tiempo de actividad para aguantar, ¿no? La estocada. ¿Qué tal? Bueno, primero un gusto poder estar acá, poder cumplir finalmente las invitaciones que nos venís realizando. Sí, nos están tocando tiempos duros, pero si a mí en el Ministerio de Trabajo hay ahora una serie de situaciones complicadas, conflictivas o demandantes, es porque hay entonces trabajadoras y productores que están pasando más mal, por eso acuden a esa situación de búsqueda de negociación. No es porque empezaron a explotar las bombas que dejó el otro gobierno. Sí, no, yo en realidad creo que no, o quiero creer que no, porque la verdad que hemos visto de todo, seguramente en las relaciones laborales y en la negociación colectiva es un instrumento que defiende más a los que más necesitan, y normalmente los que más necesitan protección y derechos son los trabajadores y las trabajadoras, pero hemos visto también a productores o a pequeños emprendimientos muy complicados que a veces, en el mejor sentido de la palabra, de embarcarse en proyectos que luego fracasan, bueno, terminan con situaciones difíciles. Bueno, esa es un poco la tarea que nos está entreteniendo, llevando adelante ahora y ocupando la mayor parte del tiempo de esta gestión. El conflicto de Calcar, para tomar uno, digamos, pega, golpea a ambas partes. Los productores pequeños, ¿no? Los tamberos, y a los trabajadores de Calcar. No es la primera vez que Calcar tenía problemas, y que fue asistida más de una vez. Exacto, mira, a tal punto que en el último gobierno del Frente Amplio, con la presidencia, de la segunda presidencia del doctor Tabaré Vázquez, yo era el director general en inicio con Ernesto Murro de ministro, y a mí me tocó llevar adelante la negociación con Calcar ya 2015 a 2016. En ese momento del Uruguay se había caído el mercado de Venezuela, la venta de quesos casi específicamente, situaciones complicadas en Venezuela, problemas de tener las divisas necesarias para afrontar las deudas. Y la cobra, me parece que también una deuda tanto con FUNSA como con Conaprole, ¿no? Con Envidrio, no sé, me parece que había... Una situación económica complicada en Venezuela, unos años muy duros, empezaron medidas de bloqueos contra el gobierno de Venezuela. Lo cierto es que la parte que se ve acá es la parte que complica la industria láctea de nuestro país, que era bastante proveedora en esa parte. También en la construcción de vivienda había algunos emprendimientos que se llevan adelante. Y ahí Calcar, que había nacido como una cooperativa de productores lácteos en Carmelo, por de ahí el nombre, tiene que cerrar la planta de Carmelo y mudarse para Tarariras. Y en ese proceso, en el camino, era concentrar a todo en una planta sola, reducir la plantilla laboral y convencer a algunas trabajadores y trabajadoras que se mudaran para Tarariras con tal de no perder el trabajo. Y ahora cierra Tarariras. Ahora nos agarra
el otro comienzo de gobierno, 5 o 6 años después, con una situación otra vez complicada. Y bueno, tiene ¿Podía que ver haberlo con... solucionado el gobierno anterior? ¿O Ahí- fue ahí languideciendo la situación hasta se que fue- ahora... se fue complicando, Porque sí. también está la empresa japonesa también que cierra en enero, febrero, ¿no? También Yasaki, la Yasaki. japonesa, la empresa japonesa. Ahí hay otras situaciones, porque yo puedo ocuparte hasta todo el programa hoy con más de una docena de conflictos, pero ningún conflicto es igual. Nunca lo ha sido, Creo que ¿no? tenés 17 en cartera. 16, 17 seguro, si no estaba contado todavía que encima, después de la actividad privada, se suceden conflictos en la actividad pública. Por ejemplo, ahora están en conflicto los fiscales. Los fiscales, Una desde hace unos situación- poquitos días, ¿no? Sí, hace 48 horas se dedicaron en conflicto, va a haber ámbito de negociación, ya la pidieron las partes. Y bueno, Pero es o grave sea, también lo que está pasando porque también. Fiscalía, yo no me hubiera imaginado nunca que, bueno, que esté pasando lo que se dice por parte de los trabajadores y del gremio que está pasando. No nos vamos a olvidar de los otros conflictos, vamos a seguir. Que la fiscal general no esté aceptando o concediendo pagar licencia por lactancia, licencia por enfermedad o por... y una serie de cuestiones internas, ¿no? Que a O sea, veces nos licencias cuesta especiales. bastante a la gente común Cuesta. entender Sí. la dinámica de la fiscalía. Sí, cuesta, hay una denuncia, el gremio nos trasladó un relato para solicitar la reunión, fue poniéndolo en antecedentes de que se viene arrastrando hace mucho tiempo los planteos que vienen realizando hacia la Fiscalía General, que no fueron atendidos o la respuesta no dejó satisfecha a la otra parte, y lo cierto es que se declara en situación de conflicto. La Que nota trae consecuencias tendría- terribles, ¿no? Muy complicada, en este momento. En además, este momento momentos donde la violencia está rampando, ¿no? Rampante. Nos preocupa especialmente. Bueno, lo que te decía es que no hay un conflicto que sea fácil, ni hay un conflicto que sea igual. Algunos Sí, son ni que por sea problemas uno superior en importancia a otros. Puede No hay. ser, porque si hablamos de calcar de los obreros, y bueno, es muy importante y de los proveedores de leche, porque sé que hay muchos pudieron la recolección de leche ubicarla en pequeñas empresas chiquitas, Sí, sí, de queso sí. y demás, pero los trabajadores difícilmente, ¿no? Se para la Más fábrica. difícil. Yo decía, ¿por qué no se toma esa fábrica y se mantiene como modelo de lo que hay que... Siempre dije, esto lo dije desde el primer día que entré en el periodismo. Le decía a los maestros, no, y me decían, no se puede, Raquel, constitucional, den clases, si no pueden adentro, Sí, los sí. dan afuera. O sea, Sí. como los japoneses, les decía yo. ¿Saben cómo hacían los japoneses? Bueno, que tenían conflicto y trabajaban más. Al poco tiempo se solucionaba porque habían utilizado la materia prima de determinada Sí, sí, fábrica, sí, sí, automovilidad, que sí. fuera, ¿no? Exacto. Y bueno, y eso no hay, no estamos maduros como para hacer un ensayo de ese tipo. El problema es siempre la inmediatez. Nosotros podríamos encauzar que este tema de calcar, que lo dejamos a cortar camino, pero no es porque no sea importante, tiene la importancia que tú dices, porque ahí no es una empresa capitalista cualquiera, es una industria que procesa lo que le remiten los propios productores. Por lo tanto, cuando fracasa ese emprendimiento, los productores también quedan endeudados. Ahí hay entonces productores pequeños que no tienen ahora o están buscando a quién le entregan para que industrialice la leche o sus productos. Trabajadores y trabajadoras que trabajaron todo el mes no tienen la fábrica abierta ahora, no tienen la industria abierta ahora y Están le en el deben los seguro de paro. salarios. Bueno, solicitaron, recién está desde antes Claro. de ayer la solicitud de envío de seguro de Porque paro. ellos- Seguro que lo vamos a enviar, ¿no? A ver si yo entendí bien. Ellos se opusieron a dejar de trabajar, mantuvieron trabajando un mes más con lo que tenían, No. ¿o cómo fue? No, la empresa había sido asistida por lo que se llama FRIL, que son las siglas de Fondo de Reconversión de la Industria Láctea. Es un fondo que se creó hace 3 o 4 años atrás, que lo administra el Banco de Previsión Social y que las empresas de la industria láctea que tienen problemas o las cooperativas que tienen problemas pueden asistir debidamente acreditados y documentados la necesidad de salir a competir mejor y por lo tanto necesitar recursos para la reconversión. Esa es un poco los fines que tenía.
luego fueron utilizados en gran medida por distintos establecimientos más pequeños, industria pequeña. Está la situación de Coleme en Cerro Largo, la situación de ellos ahora. Venimos de antecedentes tales como los de Pili en Paysandú, Sí. también, que convivió con nosotros en el periodo anterior. Ahora está Calcar, pero también hay situaciones complicadas en Granja Pocha, en Lactalis, en Lactosan, en Claldi. O sea, la Todo industria casi está como el teniendo un sector problema. de lácteo está con problemas. O sea, insisto con que son problemas de corte distinto, porque si la industria es efectiva, si la cantidad de litros de leche remitido lo hace viable, si la capacidad de producción en el mercado tiene efectivamente quien la reciba, si los precios internacionales están demandando más productos. Entonces, hay una serie de... y los precios y los mercados. Hay una serie de situaciones que a todas las ha agarrado de distinta manera. Ahora, nosotros tenemos que discutir, no el conflicto, además del conflicto y darle solución, discutir todo el problema de la rama de actividad, toda la cadena productiva, porque hay situaciones complicadas y porque tenemos que ver a una de las industrias pioneras y más importantes del Uruguay, que es la industria láctea, hay que hackeada. ¿Y hackeada. por qué? A ver, es el tema del costo de mantener, el costo de funcionamiento de una empresa en Uruguay, que uno recibe esa información, ¿no? Como que es muy oneroso mantener. Sí. Muchos nos han trasladado en la industria frigorífica también. De pasada tocamos la industria de Yasaki, que se retiró del país. Todos hablan del costo país, ¿no? Sí. El costo del Estado. Hay un tema de la rentabilidad que genera producir en el Uruguay hoy, de los costos que puedan llegar a tener. Bueno, eso no lo hace competitivo en momentos muy particulares de nuestros vecinos, porque no es que el Uruguay haya cambiado tanto, el problema es a veces algunos problemas de no continuidad o de inestabilidad económico o financiera de los países vecinos. Por ejemplo, la Argentina. Por ejemplo, Argentina y por ejemplo Brasil. Ellos eran clientes. Nosotros quedamos más caro comparativamente con ellos. En toda la producción. Producir cualquier cosa en Argentina hoy es más barato que producir en Uruguay. Claro. Entonces, o colocar los productos manufacturados por los trabajadores y las trabajadoras uruguayas cuesta más que ingreso a un mercado en donde los precios nuestros aparecen más altos. O sea, tenemos esa dificultad. A pesar de que cada uno de nosotros exige más del Estado y mejor, ya sea en jubilaciones, ya sea en empleo, en salarios, en los 25.000 pesistas, que son miles, en las jubilaciones creo que ya dije, de cualquier manera, comparativamente, porque tengo hijos en el exterior, los servicios que tenemos en Uruguay, en salud y en otros aspectos, es superior netamente, porque alrededor nuestro y en el mundo todo es privado. Sí. Sí. Todo es privado, si no vas al hospital, pero que, claro, acá también debió haber sido así. Exacto. ¿Verdad? Existe un nivel de protección social fruto de la construcción del Uruguay. O sea, a Yamandú Orsi, el presidente de la República, le gusta decir no venimos a refundar nada, ni no despertamos ayer en la política. O sea, hay una construcción democrática, soberana, participativa de la sociedad uruguaya que viene avanzando en la conquista del logro que le permite mejorar la calidad de vida. O sea, no puede ser que la competencia nuestra con otros puntos del planeta sea en base a rebajar los niveles de vida que tenemos, sino que siempre uno apuesta a mejorar, cada vez tener mejor. Y las medidas en este momento podemos dar una mirada como nunca global frente a lo que yo llamo, y algunos otros llamarán también, la tercera guerra mundial de los grandes impuestos y cargas específicas que marca Estados Unidos a China, a todos, ¿no? Nosotros contentos porque solamente nos colocaron un 10% de... Sí. Hay que hacer mucha pirueta para estar contento de que solo te aumenten el 10%. En realidad es grave que te aumenten el 10%, claro. ¿no? Más, yo no sé, había una cantidad de teóricos o de analistas del capitalismo que decían
había que haber firmado, eso lo decían hace algunos años atrás, un tratado de libre comercio con los Estados Unidos. Y si lo hubiesen firmado hoy estaríamos en las mismas condiciones, porque en las mismas condiciones las políticas que Canadá del gobierno y de que Trump México, ahora ¿no? pasó por encima a todos, Sí. por encima a todos y está marcando su propia política. En lo que estamos, efectivamente, sin medias tintas, en el medio de una guerra comercial que se está llevando puesto Claro. todo lo que está en el Yo entendí alrededor. que la presentación de la presidenta mexicana Sheinbaum en la CELAC me pareció bien interesante, hablando de la necesidad de un espacio que no lo llamó ni ALCA, ni esto, ni lo otro, para discutir las realidades de América Latina en cuanto a producción, en cuanto a asociación. Me parece bien interesante. Porque a veces estas grandes medidas que parecen tan corrosivas, disruptivas y como que se quiera llamar, que lo son, también ayudan a que haya un movimiento de parte del resto de la economía. Yo no escuché estas últimas declaraciones que estás haciendo Sí. mención tú, pero uno viene haciéndole seguimiento a cómo se está parando en el escenario político internacional los gobiernos de México, el actual y el anterior. Sí, sí. El de López López Obrador y la continuidad, que la continuidad ha sido mucho más profundo en cuanto a las políticas de ese defensa. cuarto nivel que le llaman ellos Sí. es impresionante. Muy fuerte, muy fuerte. Estamos hablando de un país que está pegado, es país lindero con los Estados Sí. Unidos de Norteamérica. Cuando uno está viendo a veces su intromisión en asuntos internos de otros países o las consecuencias que está haciendo vivir al resto de la humanidad a veces, y estamos hablando de los vecinos de al lado, los que están pegados, que tienen frontera, en donde se tomen medidas políticas. Y perdón, Juan, que se adueñaron de varios estados Sí. que son americanos, que Exacto. tenían petróleo, que tenían otras riquezas y que eran mexicanos. Exacto, exacto. Es como un déjà vu de la historia. Hay una defensa, una reivindicación de la soberanía del país que de verdad uno admira. Sí. Admira las agallas que tiene los gobiernos de México para plantearse de esa forma como se está parando. Cuando uno veía otros gobiernos mexicanos anteriores, 10, 15, 20 años para atrás, en donde parecía que su papel era otro, totalmente distinto al menos al que están jugando ahora estos gobernantes actuales. Entonces, es digno cada tanto, hay países que lideran con dignidad un momento que para nuestro Momentos continente muy es difíciles importante. como este, ¿no? Difícil. Porque es como una etapa del capitalismo, no sé si es el postcapitalismo o un capitalismo diferente, porque, a ver, es como que el sistema se niega a terminar, a morir. Hace agua por todos lados. Sale un señor que le impone a China una cantidad de impuestos y a la producción que es muy grande, pero es que China no se va a achicar. Ese es el tema. Sí, sí. Ese es el tema, es una potencia. Redobla la apuesta normalmente. Lo que ha hecho hasta ahora es redoblar la apuesta. Redoblar ¿no? la apuesta. Entonces, ¿cuál es el parate? ¿En qué momento se sentarán las partes a negociar? ¿Cómo no? En algunos casos de esta guerra no se está llevando lo que está en el camino en el medio, porque situaciones muy complicadas en donde hasta la vida humana misma está en riesgo, el planeta está en riesgo a partir de diferencias políticas, de distintas concepciones, como se está llevando adelante actualmente por el gobierno de Trump, ¿no? Entonces, bueno, en el medio de eso surgen alguna llamita de que nos permite vislumbrar que políticamente también a veces se puede ser cuerdo o cuerda y efectivamente colocar algunos puntos sobre las IES, defendiendo a su población, porque la que elige al gobierno, en este caso a la presidenta de México, es el pueblo mexicano. Y ninguno deberíamos tener intromisión. Cuando uno habla efectivamente de la autodeterminación como un principio fundamental, bueno, habla también de esos derechos que se hacen valer en este momento. Ella decretó este año 2025 el año de las mujeres. Y vaya si las mujeres mexicanas, desde Tijuana, donde se desaparecen, donde la prostitución, o en Ciudad del Este, o no, Ciudad del Este es Paraguay y Brasil y Argentina. Sí. Tijuana era el lugar más peligroso, ¿no? Exacto. Pero se dice que hay territorios que están en manos de los narcotraficantes en México. Hay que pararse ahí
Es difícil, ¿no? Difícil. Es muy difícil. La situación que se ha luego expandido, ¿no? Que uno veía muy lejano la situación que se vivía en México, después que se vivía en Centroamérica, luego que se veía en algunas regiones andinas de nuestro continente y ahora cuando uno ve de que los ajustes de cuentas y con las situaciones que se viven en nuestro país, el gran problema de la inseguridad pública que comenzamos a hablar con la situación esta de la Fiscalía, ¿no? Fiscalía, habla y rinde cuenta de lo que está pasando acá. Y con la inteligencia que mantienen las organizaciones delictivas cuando saben, porque saben de leyes y de algunos deben saber mucho, de que la Fiscalía, entre las medidas desde el paro, está no aprobar allanamientos, creo. Sí. Y esas son cosas muy, muy riesgosas para un gobierno, una administración que empieza recién, ¿no? Las declaraciones, al menos de la declaración de la huelga o de las medidas conflictivas que está llevando adelante el gremio, habla de que no ponen en riesgo la vida humana ni la salud de las personas, o sea que la llevan hasta ese momento. Luego, si existe una situación donde se solicite y haya riesgo de vida, en ese momento ahí no aplican las medidas. Pero no quiere decir que nosotros tengamos que ponernos al margen o de estar despreocupados. Hay que atender también una situación porque, insisto, nadie elige estar en conflicto, pero cuando sobre el mismo tema no nos ponemos de acuerdo, existe una situación conflictiva. Claro. ¿Qué creemos nosotros del Ministerio de Trabajo que es el rol que tenemos que llevar adelante? Un rol de mediar, de generar ámbitos de negociación y de tratar de contribuir y ayudar a que haya acuerdo. Y obviamente ese papel de esa búsqueda del acuerdo nos lleva a estar en el medio de esas situaciones que podríamos haber, capaz que una palabra infeliz que dije, en torno a atajar los penales o estar en situaciones complicadas. Y estamos. La verdad que puede no sentirla las personas en conjunto, salvo que vos vivas en Tarariras, claro, y que vos seas un productor lechero, que vos seas un trabajador de Calcar, o una trabajadora de Yasaki, donde mayoritariamente eran mujeres. 80 y pico % de Sí, yo hice todo un informe sobre esa. Pero brutal. Te juro que he visto sobre cosas. Esa industria. Tengo 40 años en el movimiento sindical, en la lucha social y política. Y he pasado asamblea y me he comido derrotas, he tenido que afrontar no siempre victorias o de rendir cuentas de conquistas, sino que a veces asumir que no hay más correlación de fuerza o que tenemos distintas dificultades. Pero estar pocos días después del cierre de Yasaki, del retiro de Yasaki del país, hacer una asamblea con los trabajadores y las trabajadoras allá en Colonia y también en Las Piedras antes, claro, era ver rostros de gente que no tiene explicación, de mujeres y hombres que no encuentran consuelo. Ver paradas en las asambleas mujeres jóvenes o con la panza bastante grande abrazada por compañeras porque ella está embarazada y la trataban de consolar, o una mamá amamantando en la asamblea de Colonia, por más duro que sea y por más callos que tengas en el lomo, te sensibiliza mucho, te genera... Claro. Te genera todavía más compromiso, porque lo que hay que hacer es trabajar más, porque situaciones de injusticias como esa hay que revertirlas, ¿no? Por otro lado, las empresas extranjeras tienen una cantidad ¿cómo decir?, de derechos, beneficios. Sí. Entonces, para no tocar los beneficios de los trabajadores uruguayos, esa parte está faltando. Nosotros, porque si no... dejando de lado el puerto, ¿no? Que ya no es nuestro. Pero mira, a ver, Raquel, si nosotros solamente transmitiéramos lo que está pasando, transmitiéramos lo que están viviendo, no haríamos muy buenos analistas de la situación conflictiva o de los problemas laborales, pero no estamos agregando ningún elemento nuevo. Cuando nosotros decimos venimos a hacernos cargo, es dejar de echarle la culpa si fue el gobierno anterior, si hace 5 años atrás, porque nos aburrió tanto el periodo anterior, echar todo lo que tenía la culpa a los 15 años de gobierno del Frente Amplio, ¿no? Entonces los que decían estaban preparados para venir a asumir la responsabilidad, resulta que no lo tuvieron tanto y todo era culpa del Frente Amplio. Bueno, nosotros asumimos. A pesar de todo lo que presagiaban de que iba a ocurrir cuando nosotros asumiéramos el 1 de marzo, antes del 1 de marzo hubo una cantidad de conflictos desatados, incluso retiro de Yasaki.
Esto es lo que nos marca a nosotros, es que el 1.200 trabajadores quedaron. 1.250 trabajadoras sumando los de Artigas y los de Colonia en total. Directos. En total. Dice que indirectos, porque alrededor de las fábricas, de las Sí, instalaciones hay una fabriles, cantidad de kioscos, salones, roticerías, claro. ventas de refresco, la vianda para la comida, o sea, se genera transporte, o sea, Sí, las mueve motos, una sociedad. el cambio de motos. Hay que hacerse la idea. Estamos hablando de departamentos y de ciudades del interior del país. En Las Piedras, que eran casi 400 trabajadores que quedaban en la actividad, golpear 400 puestos de trabajo, vaya a saber cuántos emprendimientos nuevos tienen que generarse para que ocupe a 400 en la mano de obra. Claro. Y 1.200 casi en Colonia es otro tanto. O sea, nosotros hemos convivido con eso en las fuerzas públicas y en los compromisos sociales y políticos de Colonia, tratando de ver cómo se saca rápidamente a luz, colocando iniciativas, colocando herramientas. Tenemos herramientas como el seguro de desempleo, la extensión al seguro de paro, la posibilidad de utilizar el INEFOP, el Instituto de Formación y Capacitación de Trabajadoras y Trabajadores, para prepararlos para salir al mercado a buscar otra cosa. El tema es la inmediatez, ¿no? El problema en el rápido, de la noche a la mañana, a las 2:15 de la madrugada, recibieron un estado de WhatsApp diciendo que mañana no fueron a trabajar, que la empresa estaba cerrada. Entonces, el gobierno, todos los gobiernos anteriores, el Uruguay construyó una herramienta. Las deudas de las empresas. En este caso, esta empresa no manifestó deudas, venía haciendo los compromisos, pagó, incluso después, cuando se negoció el retiro de ella del país, acordaron con el gremio incorporar más recursos económicos para los cursos de formación, pagó un despido incentivado, o sea que el despido era como un buen funcionamiento. Sí, correcto. Ahí había bien, lo había felicitado. En diciembre la empresa envió felicitaciones a todos los trabajadores y trabajadoras porque habían crecido y habían mejorado la producción. Pero ¿qué pasó? ¿Será que la venida del Frente Amplio trajo esa consecuencia? La verdad que lo que creo es que si le salía 10 pesos elaborar su producto acá y le sale 5 en otro lugar, van a donde hace 5. El capitalismo es así. Busca en donde le dé más rédito, donde le mejore la ganancia. El contador Damiani me enseñó que un dicho, ¿no? que dice, y que yo creo absolutamente, que el dinero es cobarde. Sí, Va y se refugia donde se fue. Es verdad. Hay otro tema que es el de las ocupaciones, porque toda esta conflictividad puede traer también ocupaciones o puede tener huelga. ¿Qué va a pasar con con la LUC y con ese articulado que habla específicamente de esto? ¿Ya se elevó una propuesta al Poder Ejecutivo? No todavía, pero está dentro de nuestro compromiso. Vamos a buscar la oportunidad política de enviar un proyecto al presidente de la República, un proyecto que enmiende el decreto, porque hay que separar las cosas. Algunos lo confunden. El sector empleador de nuestro país se quejó reiteradamente frente a la Organización Internacional del Trabajo sobre la habilitación a la ocupación o la utilización de la ocupación de los lugares de trabajo. La OIT devuelve como sugerencia, como propuesta para el gobierno uruguayo, de que la huelga está habilitada y es permitida, pero la ocupación del lugar de trabajo se debe de hacer sin generar violencia y permitiendo a los que quieran trabajar que entren o a los dueños de la empresa que entren. Esa es la sugerencia que hace más o menos, para que se entienda, la OIT. La legislación, en este caso el contenido de la LUC, le integra en el artículo 392, en vez de hacer alusión a la ocupación del lugar de trabajo, dice derecho, la huelga. Sí. Va a la huelga directamente y no a la al derecho ocupación. de huelga. Entonces va al derecho, ataca al derecho de huelga. Pero no al derecho del Estado de desocupar, claro, si entiende. Porque nadie niega acá, sea del partido que sea, que la huelga es un derecho. De hecho que lo es, lo ha sido siempre, y la OIT lo reconoce de esa forma, más allá de los debates y las discusiones en tiempos políticos distintos. Pero el decreto de la LUC lo que establece es que la huelga, siempre hace referencia a la huelga y trata de decir a tal punto
que en un momento dice, bueno, se puede llevar adelante la huelga siempre y cuando se le permita el acceso. Quiere decir que no está hablando de la ocupación, y lo que estaba cuestionado era la ocupación, no la huelga. Cuando esa resolución queda, porque se impugnó ese artículo con un plebiscito, pero no se lograron los votos, Exacto. el gobierno de la época lo que hace es reglamentar el decreto 281 del año 2020. Barra 001, me parece. 020. 020. 020 porque es del 2020. Del 2020. El 281 lo que hace es que reglamenta ese artículo, pero en la reglamentación se olvida de la parte del derecho a negociar. Y lo que hace es que autoriza que el Ministerio de Trabajo, ocurrida una ocupación de ese lugar, de inmediato se conmine al desalojo. Bueno, esto... Se conmina al Ministerio de al Trabajo. Ministerio de Trabajo que nosotros avisemos ya, sin que nadie lo denuncie, sin que nadie reclama. Claro, al Ministerio de Interior, el Ministerio de Trabajo, ¿qué hace? El Ministerio de Trabajo comunica al Ministerio de Interior para usar la desocupación. ¿Qué es lo que queremos llevar nosotros? a cabo? ¿Cuál es nuestra idea? Que en el medio de ese debate, esa discusión, se incorpore un artículo que habilite al Ministerio de Trabajo a ir a ofrecer un ámbito de negociación. Eso es lo que estamos... Porque es eso lo que recomienda la OIT, ámbitos de negociación. Y porque si hacemos referencia a que se generó un conflicto, porque hay diferencias, vayamos a discutir la diferencia. Y luego, si pasa determinado periodo de tiempo y no hay acuerdo, bueno, ahí sí, entonces que se conmine al desalojo, porque hubo medidas, hay conflicto, se ocupó, se conminó al ámbito de negociación, no hubo acuerdo, bueno. No hubo acuerdo. Después de que no hay acuerdo, hay que actuar. Hacer con esto un proceso. Claro. Esto podría quedar aclarado así, pero no alcanza con eso. ¿No alcanza los votos o no alcanza con eso? Bueno, no alcanza con explicarlo de esta forma a la luz de todas las opiniones que han salido a la luz pública. Porque ¿cuántas ocupaciones de lugares de trabajo han ocurrido? Bueno, resulta de que durante todos los 5 años anteriores... Yo no me acuerdo que fueran muchas. Dice que hubo en el entorno de 180 a 190. Están registradas más o menos así. Un promedio de 30 más o menos, o entre 30 y 40 por año, mayoritariamente de centros de educación, y esos contenidos de por qué fueron ocupados es por hechos de violencia que se daban contra padres, alumnos, madres o docentes, o directores. Por reivindicaciones, o reivindicaciones de mayor cantidad de salones, mejores condiciones en los salones. O sea, no es que todo el mundo utilice el mecanismo de la ocupación. En el BPS hay 197.000, casi 198.000 empresas registradas. Y estamos hablando de que en 5 años 190. Hubo 190 ocupaciones. No es un instrumento que acá se utilice tanto, pero bueno, se hace a veces una alusión demasiadamente repetida como algo negativo, algo que se puede evitar si existen ámbitos de negociación y si gestamos un rol del Ministerio de Trabajo de otra característica. Yo sé que han tenido y tuvo a la cabeza reuniones también con el empresariado. Sí. Y eso no es menor. Es verdad. En algún momento yo, acá en la sede del agua, traía al presidente y al presidente del Zungo, por ejemplo, y debatían y se ponían de acuerdo. ¿Y qué pasó con eso? ¿Cómo también ahora, ¿Desuso? ¿Cayó en desuso? No sé. No, a ver, yo entiendo que no. Mira, en la transición que nosotros la empezamos el 3 o 4 de enero, que fue el lunes siguiente a los feriados, desde el 4 de enero hasta el 28 de febrero, casi 2 meses, mantuvimos 71 reuniones. Están todas registradas, están todas chequeadas. 71 entrevistas durante todo enero y febrero de con todos distintos los días. Empleadores, cámaras, representantes de los empleadores, cámaras de distinto tipo, productores, cooperativistas, sindicatos, la central, las coordinadoras, organizaciones de jubilados, pensionistas, la universidad. No hubo quien nos haya pedido una reunión que no hayamos atendido, la hicimos con todos. Surgieron 3 temas en común, por eliminar todo lo otro que es particular. Tres temas que se unen. Como, primero hay una gran preocupación por la sobrevivencia de las fuentes de trabajo, ¿no? Esa es, pero mirá que de verdad, yo no quiero exagerar, pero yo no sé si no estaban empatadas
entre las demandas de los propios representantes de los empleadores. Me imagino que los trabajadores. Porque el trabajador lo que reclama es un puesto de trabajo, mientras que al mismo tiempo se va entre un empresario que lo que quiere es la supervivencia de su empresa. Exacto. Y aunque ambas cosas son válidas porque estamos en el sistema capitalista. Aunque ambas tengan diferencias en sus contenidos, están reclamando lo mismo. Quieren tener la empresa abierta, claro. ¿Y quién te da mejores condiciones. Claro. Entonces, a ninguno le hace gracia, menos al gobierno, de que una situación conflictiva se alargue tanto que la haga improductiva, que la haga que fracase. Esto no tratamos de que no se genere. Pero esto lo sabe el propio trabajador y la trabajadora, y esto también lo admite el empleado. Muchos representantes de los empleadores no han dicho, nosotros no estamos de acuerdo con esto. Ellos tienen todo el derecho porque es parte de la democracia. Ellos, está bien, a los trabajadores en el periodo anterior le cambiaron la ley de negociación colectiva, le eliminaron la ultraactividad, le exigen personería jurídica, no le aseguran el descuento en esa situación si no lo tienen de la cuota de los afiliados y además le prohíben la huelga. Bueno, que vivo, seguro. Ellos pueden decir, con el otro gobierno no fue mejor. Los trabajadores vienen y nos dicen, a ver, muchos de los derechos que teníamos los queremos volver a tener. Podemos hacer un proceso en donde nosotros nos sentemos a discutir y a negociar en qué condiciones y bajo qué modalidad se reincorporan derechos a las partes. Si es que ponemos arriba de la mesa otras discusiones, por ejemplo, el desarrollo productivo que precisa el país, la mejora de la empresa, la defensa de la industria nacional. Ay, pero todo eso tiene que ver también con la economía. Y el ministro ha dicho, hay dos versiones, ¿no? Hay quienes dicen que la economía está hackeada, digamos que se encuentran con el estado de la economía hackeada. Luego el propio ministro dice que no es tan así, que pasar ese mensaje, no sé, si no es así, es que es lo que es la pregunta, si no es así, que la economía está deprimida y con problemas, o pasar ese mensaje, que es lo que yo interpreto del ministro de Economía, es pasar ese mensaje internacionalmente para el exterior, habla muy mal de la economía uruguaya y eso tendrá factores coadyuvantes negativos como crédito, préstamos internacionales, toda esa historia. Pues, ¿dónde estamos? A ver, yo he descrito qué situación hay en algunos casos. Insisto, cuando repetí los números y quiero que lo chequen y que lo registren, si me equivoco es por poco, pero estamos cerca de las 198.000 empresas registradas en el Banco de Previsión Social. Se supone que habrá otras que no están registradas. Puede haber. Puede haber. El informalismo en nuestro país. Creció mucho. Creció, yo no sé si mucho, pero según nos dicen los datos, anda en torno de un 20%. Y para un Uruguay... No es menor para un Uruguay como... Claro, esto no es otro país. Porque viene a ser un crecimiento, pero por otra vía. Se van por lo que otra les vía. está diciendo que hay cosas que hay que puede arreglar. ser que en ese mercado, que aunque sea chico, no deja de ser molesto porque cae en derecho y se compite deslealmente, ¿no? Si estamos hablando de una industria de alimentación, si estamos, de cualquier tipo de y ahora estamos industria hablando de trabajo. Temu, ¿no? Esa empresa que ha traído una debacle desde el punto de vista, por lo menos dice Lestido, lo escuché el otro día, ¿no? La Asociación de Presidentes de Comercio, de los comerciantes, una depreciación del mercado interno uruguayo muy grande, porque son miles y miles las compras. Complica. Y además, no sé si se le cobra a esta gente del exterior los mismos impuestos que a la tienda que trae, se toma el trabajo de importar o de fabricar y de vender y de pagar a los empleados, etcétera, etcétera. Es verdad, el presidente de la Cámara de Comercio viene insistiendo con ese tema, lo viene denunciando. Es que es muy grande. Muchas veces que cuando además de la denuncia trae implícita una demanda de que se legisle, de que se busque un resguardo, porque eso destruye al mercado formal, destruye al comercio formal, fomenta a veces otro tipo de competencia no tan leal, y genera además después las consecuencias de los trabajadores y trabajadoras de mayor informalismo. Esto es algo similar con otras características que a veces tienen esas demandas de nuestros departamentos limítrofes con las fronteras, tanto del lado del litoral argentino, tanto con el lado de las fronteras con Brasil, porque cuando hay un desbalance en materia de los precios, es obvio que la reacción de cualquier ser humano es hacer rendir mejor sus pesitos. Exacto. Un jubilado, un trabajador de magro salario, si puede ir para el otro lado a hacer el surtido, va a hacerlo. Y transitoriamente mejora su poder de compra y abastecerse.
Al mismo momento, en el mercado interno donde vivimos nosotros, eso afectando al comercio, obviamente Claro. va golpeando, puede contribuir en Pero algunos eso casos va a a perder seguir puestos de trabajo. pasando permanentemente, más con la situación de nuestros dos, Sí. para hablar de las fronteras. Yo nunca vi, a no ser el gasoil y la nafta que tiene otro precio en la frontera, nunca vi una medida que se adelante a ese proceso. No sé si soy Sí, clara. Sí, sí. Bueno, yo no sé si de Porque- adelante. Muchos demandan y yo quiero ver cuál es la forma, pero yo cada vez que voy a Salto, voy a Paysandú, ¿Y voy se a exoneren Cerro los Largo, voy a impuestos o algo? No, lo que tendría que haber un protocolo. Nosotros formamos parte de un proceso de integración regional y la integración regional que tiene que unir no solamente las partes de acuerdos comerciales, de uniones aduaneras, para que sea perfecta su unión aduanera, debería haber un margen para que esa forma que se da normalmente para un lado y para el otro tenga una medida de protección a los efectos de que no se le afecte a las partes. Porque nosotros, el uruguayo loco de la vida, si la diferencia de precio nos favorece para comprar más allá, quiere decir que hay algo que se está golpeando de un lado y en el otro se está manteniendo y Claro. aprovechando esa parte. Y si fuera al revés, ¿cómo nos vamos a sentir nosotros? Mira, estamos tan en la hoja, tan en la luna, que acá los precios no valen nada, vienen y nos compran de todo. Bueno, ¿qué es lo que genera mejores condiciones? Una política de frontera, seguramente protocolos en el marco de un proceso de integración, en donde exista una forma y un mecanismo tal vez de compensación. Tal vez de compensación. No se me ocurre ni ahora ni decir dos frases de cuáles pueden ser. No entiendo esa parte de la de impositiva, Sí. aduanera o comercial. Pero hay que ponerle a las personas que están viviendo directamente allí, darle la posibilidad que se elabore algún tipo de protocolo de esas características. ¿Cuánta gente, cuántos trabajadores están en el seguro de desempleo actualmente? Yo no tengo el dato preciso. Sé que, por ejemplo, en la industria frigorífica, hasta el año pasado, hasta el mes pasado que la veníamos chequeando, andaban en el entorno de 2.400, 2.500 trabajadores. Un En la país industria- que se solaza, se enorgullece de ser Claro. un país exportador de carne. Pero hoy tenemos en Paysandú, en Salto, en Paso de los Toros, en Colonia, conflictos muy fuertes, situaciones de paros de las actividades por parte de la empresa que deja de producir y envía a sus trabajadores a seguro de paro. En algunos sin ¿Porque certeza dejan de de que ser vaya a abrir la suelta. competitivos o por qué? Acá, en el caso de la industria cárnica, está contaminado también por una estafa, ¿no?, que se está investigando. Está en un Sí. proceso de investigación donde fueron estafados productores, industriales, Bueno, eso fue la mega estafa. No, pero de como a los veces se últimos pone años, ¿no? tanta lupa si un conflicto de un trabajador tiene derecho o no, cuánto afecta, y de repente pasó el elefante al trote por al lado sin que nadie nos hayamos dado cuenta. No me hago el distraído ni le echo la culpa a los demás, digo lo que nos pasó. Esta situación que todavía se está investigando y vaya a saber qué consecuencias Sí. que tiene. Bueno, pero eso ha golpeado porque de repente eso llevó a la ruina a un productor, a un hacendado que tenía que suministrar el ganado para el frigorífico, o el frigorífico quedó tan endeudado que no puede comprar más ganado. Lo cierto es que hay frigoríficos que están cerrados por esa causa. Por Y esta hay causa otros- de conexión ganadera. Por esta causa de condición ganadera, 2 frigoríficos directamente. Increíble, y algunos de ellos, increíble. bueno, si será increíble. Increíble cómo que siguió creo- creciendo, porque se olfateaba, ¿no? Un día vino alguien de mi familia y me dice, ¿sabes qué? Me dijeron que invertir en conexión ganadera es... No. Al otro día, a los poquitos días, me dijo, sin que hubiera saltado esto, ¡ah! No, parece que es... Que joda, que acá hay joda. Pero entonces si lo olfateaba la gente antes, yo digo el Estado, Sí. digo el Ministerio de sí. Economía, ¿cómo dejó crecer eso? Bueno, ahí hay capaz que faltan medidas de control, ¿no? Vamos a tener que hacer un proceso de autocrítica como el Estado uruguayo. Y otra pregunta se me ocurre es, si tienen tanta conflictividad, en el país más caro de Latinoamérica, ¿qué quiere decir? Que los costos acá son altos. A su vez, la gente y los trabajadores no están contentos porque hay cuánta gente
reúne 89.000 pesos para la canasta básica. A ver, ¿cuántos trabajadores? Hay un par de aguas acá en el Uruguay. Por un lado, la venta de autos nuevos, impresionante. Entonces quiere decir que hay gente que está muy bien desde el punto de vista económico, pero también se quejan, ¿eh? También se quejan por los impuestos del Estado. También se quejan. Sí. Soy consciente que me lo han dicho. Y por otro lado, la clase trabajadora, la más desposeída. Entonces, ¿para dónde arrancar? Yo no quiero estar en tu lugar. Estoy para lo que quieras pensar, cambiar ideas, tipo sin velo, sin ningún tipo de condicionamiento. No, pero, a ver, Raquel, viste que empezamos esta parte de la nota precisamente hablando de si el país está peor, está mal, no está mal. Y precisamente yo no creo que el país esté mal. Yo creo que hay algunas cosas que hay que arreglar y claro. hay un temporal que nos está dando de prueba de que va a haber que sortearlo bien. Y yo creo que el mensaje, las señales que quiere dar el ministro de Economía, la primera cosa es una concepción de todo el gobierno. No estar lamentándonos porque nosotros dimos pelea para ser gobierno. O sea, yo estoy en el lugar para que peleamos porque queríamos estar en el gobierno conduciendo los destinos del país. Existe, obviamente, situaciones que no estamos de acuerdo, tenemos una concepción política distinta, este es un gobierno de Frente Amplio que votó mayoritariamente la población y tiene concepciones de izquierda en la cual intentamos llevar a la práctica. Segunda medida que hay que transmitirla fielmente. Tercero, no venimos a lamentarnos a decir que estaba todo mal lo que se hizo. Bueno, hay cosas que hay que corregir porque tenemos una visión distinta. Y hay problemas que han quedado, que hay problemas, no es que los problemas no hayan existido cuando éramos gobierno también nosotros, también tuvimos dificultades, tuvimos problemas, en la cual hay que buscar la mejor salida de manera tal de revertir una situación en la cual todo indica que se necesita abrir más mercado, se necesita en el medio de un mundo que está en esa guerra comercial que por un pasaje de la nota lo estuvimos comentando, bueno, estar mejor parado para defender que mejore los derechos y la calidad de vida de nuestros compatriotas. 189.000 empresas. 198.000. 198, invertí los números. ¿De cuántos trabajadores hablamos? Estamos hablando, aportante beneficiario, se le dice con cobertura en el social, Banco de Previsión Social, 1.550.000 aproximadamente. Hay beneficiarios, porque ahora están jubilados o pensionistas, en el entorno de 700.000, capaz que algunos más. Yo estoy jugando el número a la chique para no aparecer exagerado. Y bueno, esas 198.000 empresas. Quiere decir que hay más de 2.200.000 compatriotas que estamos directamente vinculados a la suerte del mundo del trabajo, ese que hay que defender y que hay que otras cosas que se vienen postergando de décadas en décadas, la caja universitaria, por ejemplo. Creo que es en junio la fecha límite, ¿no? Límite. Ahí el par de aguas dejan de pagar, porque no todos los universitarios jubilados cobran solamente por la caja, cobran un poco, es lo que yo tengo entendido. También están jubilados por la SAFAP. Ahí hay situaciones increíbles, pero la mayor parte de los profesionales universitarios no está dentro de la caja. Yo creo que hay miles. Hay muchos que trabajan para el Estado y aportan por el BPS, hay otros que están en otras fundaciones, en otros institutos de cobertura social, y hay dentro de la caja en el entorno de unos 70.000 jubilados. Que son aportantes hoy. De la caja. Entonces, ahí hay la primera ecuación a ver, es esa realidad que estamos teniendo. El problema es de que lo que está ocurriendo desde los últimos años es que se están pagando más erogaciones que lo que ingresa. Y eso es déficit en cualquier lado. O sea, en la casa de ninguno de nosotros gasta 100 si estamos recibiendo 80, porque todos los meses nos va a faltar 20, al final de año van a ser 220 lo que nos va a estar faltando. Entonces, está siendo un problema donde hay que evitar caer en el default directamente, en el no pago. Los datos y los números que hemos recibido nosotros es que hasta finales de junio habría fondo. Eso hace de que estamos haciendo esta nota en el mes de abril, que nosotros estamos entregando en estas horas una iniciativa, un proyecto nuevo, que es un proyecto de ley para que analice el Parlamento, donde se puede demostrar
que sería la forma de volverla a dejar activa y encontrar una salida en donde, bueno, nada queda igual como estaba. Es obvio que si estaba en una caja vacía, va a haber que aportar más y va a tener que aportar más el propio Estado, el propio gobierno, va a tener que aportar más los activos y capaz que tenga que percibir un poco menos o aportar, hacer una contribución también los pasivos actuales. Bueno, esa ecuación que han construido nuestro equipo técnico allí, que vamos a estar debatiendo en estas próximas horas para enviar un proyecto al Parlamento. Y está este año que es la discusión del presupuesto, ¿no? Discusión de presupuesto, se viene ya después del 1 de mayo la preparación de la ronda de Consejo de Salarios, lo que hay que elaborar los lineamientos, el presupuesto quinquenal nada menor, la discusión de la instalación del ámbito de seguridad social para discutir los cambios o las normas o lo que la sociedad demande en torno a la protección social. Hay una agenda completa este año. Sí, va a ser un gobierno completo, porque tiene iniciativas, tiene que tomar iniciativas y cambios hacia atrás, hacia cosas que ya están instaladas, y luego hacer una puesta en marcha de la economía. Sí, sí. Bueno, el presidente estuvo ahora y parece que los arroceros le fue parece que tienen posibilidades allí en Panamá. De abrir mercado. De abrir mercado. Eso es una buena cosa. Sí, sí. Aparte de una cosecha increíble como la que se tuvo. Bueno, ojalá que se puedan seguir negociando, ¿no? Que tanto Orsi como Sheinbaum me parece que tienen como un manto de son como negociadores. Sí, sí, sí. Firmes, pero sin confrontar, pero firme. No sé el Parlamento, donde el Frente no tiene la mayoría en diputados, y Salle está difícil. Se sabía, ¿no?, que Salle iba a estar difícil. Hay características difíciles, o sea que las reglas del juego marcan de que el gobierno esta vez tiene la mitad de su mayoría solamente en el Senado, pero en la otra Cámara, que no es menos importante, que en la Cámara de Diputados no hay mayoría, hay que construir más consenso, pero yo quiero creer que en los grandes temas nacionales, ¿qué legislador, independientemente del partido que sea, se opone a un proyecto que pare otra vez la industria láctea en el país, que defienda de que Calcar empiece a producir de vuelta, ¿qué legislador estaría votando en contra que la industria cárnica vuelva a ser floreciente y no tengamos tanta cantidad de trabajadores en seguro de desempleo? Quiere decir que haya actividad plena de una industria importante en el país. Yo, la verdad que no me hago la idea, con todas las diferencias políticas e ideológicas que tengo, o que ellos tienen conmigo, es difícil creer que no tengamos los votos para eso. Lo que supone, sí, mucho más trabajo. Lo que tenemos que hacer también es dar la posibilidad de escuchar más. Un gran problema que tenemos los dirigentes en política es hablar mucho. La sociedad. Ahora, en un ratito voy a hacer una entrevista sobre una serie muy cortita que tomó fuerza ahora estos días, ahora en marzo, que se llama Adolescencia, que es el asesinato de un niño de 13 años, de una familia formal, un niño inteligentísimo, que asesina a una compañera, que nos habla de cómo la sociedad, padres, madres, que de pronto creen que su hijo, porque está la luz prendida al dormitorio, están conectados, están bajo el mismo techo, está todo igual, y de pronto no hay conversación. No hay de pronto las angustias de ese niño, el vacío, el bullying y todo lo que hoy está de moda, están horadando su alma, su corazón. Sí. O sea, soy muy valiente. Y yo valiente por seguir haciendo periodismo. ¿Por qué brindamos? Bueno, brindemos por nosotros, quisiéramos hablar porque tengamos más respuestas que los desafíos que tenemos colocados. Es decir, la respuesta positiva que la gente está demandando, ¿no? Yo creí que ibas a decir, porque tengamos Raquel, Juan y Raquel, 40 años más de trabajo. También. Salud, salud, amigos. La sed y el agua.
La sed y el agua.